Hola, en esta oportunidad platicaremos sobre la importancia de monitorizar la cadena de frío en la conservación de alimentos y medicinas. Comenzamos. El contenido incluye cadena de frío, monitorización de temperatura, analizador de sistemas frigoríficos y conclusiones y recomendaciones. Algunas de las características energéticas de la cadena de frío podemos mencionar que constituyen cerca del 75% del consumo de toda la instalación. Operan por lo general 24 horas. Y en base a una encuesta en Estados Unidos se establecieron algunos aspectos interesantes, como puede ser que los consumos de energía están entre 14.48 kilovatios hora por metro cúbico a 132.41 kilovatios hora metros cúbicos. Sin embargo, se considera que la eficiencia energética de una instalación debería estar entre 35 a 49 kilovatios hora por metro cúbico. A nivel promedio se consume cerca de 56.5 kilovatios hora por metro cúbico. La cadena de frío se define como el control continuo de la temperatura durante todas las etapas de suministro de un producto, ya sean alimentos o vacunas. Aquí, por ejemplo, en la ilustración se muestran todos los diferentes pasos por los que puede o debe pasar un producto antes de ser consumido. Sin embargo, a nivel de la cadena de frío podríamos decir que los más importantes se van a orientar en lo que se refiere al almacenaje y al empaque. ¿Qué peligros pueden ocurrir cuando se rompe la cadena de fríos? Si estamos hablando de alimentos, básicamente estamos hablando de la producción de bacterias. Así tenemos que entre los 5 grados a 69 grados, prácticamente esta producción de bacterias puede dañar los alimentos, sobre todo las condiciones organolépticas de los productos tales como olor, sabor, color, etc. El rango de refrigeración ocurre entre 0 a 4 grados. Aquí las bacterias permanecen inactivas, mientras que el grado de congelación es de 18 grados, menos 18 grados según el estándar internacional. Es importante también tomar en cuenta que cuando los alimentos o los productos son sujetos de cocción, básicamente las bacterias mueren a partir de los 70 grados centígrados. La siguiente tabla muestra que cada producto tiene sus características propias de almacenamiento en los cuartos fríos. Es importante resaltar que se debe establecer a qué temperatura se debe almacenar los productos, cuál es su punto de congelación y qué nivel de humedad relativa se requiere. Es muy importante que la velocidad del congelamiento sea rápido a fin de que se formen cristales pequeños. Si por el contrario el tiempo de congelamiento es muy largo, se van a formar cristales más grandes dentro del producto que van a dañar o alterar su textura. Respecto a la cadena de frío para lo que son vacunas y medicinas, esto es un concepto mucho más estricto, tomando en cuenta que las mismas son sensibles a la luz, a la humedad y a la temperatura. Los rangos van a depender del tipo de vacuna que se esté conservando. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que muchas vacunas que son congeladas, descongeladas y vueltas a congelar muchas veces sufren daños, sobre todo aquellas que tienen sales de aluminio. ¿Cómo saber si se ha roto la cadena de frío en un producto? Primero podemos mencionar que si detectamos que el producto está mal empacado o envasado, resulta obvio que se ha roto la cadena de frío. Un segundo elemento sería establecer si hay escarcha en el producto. Esto demostraría que el producto ya fue descongelado y vuelto a congelar. Un tercero sería que el producto no esté rígido, es decir, que no esté bien congelado. Una cuarta condición podría darse en el sentido de que detectemos diferencia de colores entre la superficie y el interior del producto, con lo cual estamos notando una alteración en la calidad del producto. Y por último, vamos a establecer que se ha roto la cadena de frío si el producto se descongela muy rápido, es decir, que prácticamente se requiere al menos una hora para que un producto bien congelado llegue a su nivel de descongelamiento. ¿Qué métodos de refrigeración y congelación conocemos? Los más populares es el uso del hielo y el uso de agua de mar. Estos sobre todo son de carácter temporal y para uso de un volumen muy pequeño de producto.
Un tercero es el uso de la convección. La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se caracteriza porque la transferencia se hace por medio de un fluido, ya sea aire o agua, que transporta el calor de un área hacia otra. Y una cuarta metodología para la refrigeración y congelamiento es utilizar equipos, ya sea por medio del uso de compresores. ¿Qué tecnología tenemos para el control de la temperatura en una cadena de fríos? Podemos iniciar con el más sencillo, que es un indicador de tiempo y temperatura, que por lo general son etiquetas que se colocan sobre el producto y que las mismas van cambiando de color en función de la temperatura. Esto se utiliza principalmente en productos de carne. Un segundo sería un registrador de temperatura, que es un instrumento que se utiliza para ir monitoreando tanto la temperatura y la humedad, y por lo general se utiliza en transportes refrigerados. Un tercero consiste en monitorizar la temperatura en tiempo real a través de un termógrafo digital. Este por lo general también se utiliza en transporte y viene incorporado con un sistema de GPS de posicionamiento global, y adicionalmente detecta la apertura y cierre de las puertas a lo largo del trayecto. Luego encontramos ya sistemas más formales, como sería el sistema de monitorización de cuartos fríos y un analizador de sistemas frigoríficos, que vamos a detallar estos dos últimos a continuación. ¿Por qué automatizar la tecnología de control de la temperatura de la cadena de fríos? Pues básicamente los sistemas son complejos. Si estamos hablando quizás de una refrigeradora o un congelador, el proceso es muy sencillo. Sin embargo, ya a nivel industrial estos elementos son bastante complejos, tal como lo podemos apreciar en las dos figuras que aparecen en la slide. ¿Por qué automatizar? Inicialmente podemos tener ventajas operativas, pero también podemos encontrar ventajas de controlar de una manera más ajustada a la temperatura. Y consecuentemente esto nos da ventajas a nivel de productividad, es decir, reducir la probabilidad de errores humanos y asegurar que la calidad del producto se mantiene durante todo el proceso. Cuando hablamos de los sistemas de monitorización para el control de la temperatura en la cadena de fríos, podemos hablar de los sensores de temperatura que se instalan en cuartos fríos, torres de enfriamiento, etc. Estos envían señales a un dispositivo lógico, que puede ser un PLC o un controlador formal, que se puede ayudar de una interfaz o una pantalla hombre-máquina para poder monitorear y realizar algunas acciones de control, que envíen mensajes o instrucciones a las salidas que actúan sobre bombas, evaporadoras, etc., y que por medio de relés pueden abrir y cerrar contactos. Otra tecnología más avanzada para el control de la temperatura y de otros parámetros dentro de la cadena de frío es el analizador de sistemas frigoríficos. Este, como digo, tiene una función más amplia, tomando en consideración que los equipos en realidad no trabajan con la eficiencia de diseño. Esta eficiencia se ve afectada por los niveles de carga y por la temperatura ambiental. Por tanto, con un analizador de sistemas se puede obtener mejores resultados de eficiencia. El sistema como tal consta de hardware, que serían sensores de temperatura, presión, medidores, etc. Software para poder procesar la información, y tal como se muestra en la imagen, un esquema en los cuales aparecen los puntos donde se deben de colocar los diferentes tipos de sensores para registrar la información. Esto lo vemos en la figura, en la fotográfica se muestra una manera de cómo se conectan estos diferentes sensores al sistema para poder registrar los datos. ¿Qué información podemos conseguir con el analizador de sistemas frigoríficos? Inicialmente podemos mencionar lo que es el coeficiente de rendimiento COP. Esto se refiere a la relación entre la energía suministrada al compresor y la energía disipada en el espacio de enfriar. Podemos mencionar también lo que es la capacidad o potencia frigorífica y calorífica. La primera se refiere a la cantidad de calor que se puede absorber en el evaporador,
y la segunda representa la cantidad de calor que hay que extraer para reducir la temperatura. Esto está relacionado con lo que es el condensador y el compresor. Un tercer valor es la potencia eléctrica absorbida, que se refiere a la potencia consumida por el equipo. Un cuarto elemento es el cálculo de la eficiencia isentrópica, que se refiere a la relación entre la energía real y la ideal de un compresor de aire. Siguiendo con los valores que podemos conocer a través de utilizar un analizador de sistemas frigoríficos, está conocer las diferentes temperaturas y caudales entre entradas y salidas del evaporador y el condensador. Así recordamos, por ejemplo, que la presión de succión es la que sale del evaporador y entra al condensador, y esta corresponde al lado de baja presión, mientras que la presión de descarga es la que sale del compresor y entra al condensador, corresponde al lado de alta presión. También nos permite conocer el caudal másico del refrigerante. Este se define como la relación entre el valor de carga de refrigeración obtenida y la diferencia de entalpías en el evaporador. Un séptimo elemento es poder conocer presiones y temperaturas en las diferentes partes del ciclo de refrigeración. Otro parámetro muy importante a conocer con este analizador de sistemas frigoríficos es el indicador clave de rendimiento SEI, que corresponde a la eficiencia de un sistema de refrigeración en comparación con un sistema 100% eficiente, es decir, sin pérdidas, en la condición de funcionamiento en que se mida, es decir, que indica el nivel de eficiencia que se está operando en condiciones reales. Adicionalmente a esto, también el sistema o el analizador permite conocer o medir la eficiencia en diferentes partes del sistema en tiempo real. Por ejemplo, el ciclo del refrigerante, el compresor, el condensador, el evaporador, con lo cual se puede establecer cuál es el punto que está más débil a nivel de eficiencia y dónde poder mejorarlo. En esta ilustración se muestra cómo se van registrando los datos de temperatura, presión y coeficiente de eficiencia en cada momento. Dentro de las conclusiones y recomendaciones podemos anunciar, en primer término, la necesidad de no romper la cadena de frío garantiza el estado adecuado de los productos. No importa si se trata de una refrigeradora, congelador o un cuarto frío. Segundo, la cadena de frío es necesaria controlarla continuamente para garantizar la calidad del producto. Tercero, la automatización tradicional es un elemento necesario para controlar la cadena de frío, pero no se orienta a optimizar o eficientar las operaciones del equipo. Siguiendo con las conclusiones, podemos mencionar que la eficiencia real de un sistema de enfriamiento depende mucho de la temperatura ambiental. Por tanto, requiere una monitoración continua de estos parámetros para poder operar los recursos de manera eficiente y óptima. Es importante también tomar en cuenta que la utilización de un analizador de sistemas frigoríficos va a optimizar la operación de todos los componentes del sistema. Por tanto, los ahorros que se logran están entre un 20 a un 30% de la factura energética. En conclusión, la monitorización se orienta más hacia el control de la temperatura, mientras que el analizador de sistemas frigoríficos, además de optimizar la eficiencia, también incluye el control de la temperatura de la cadena de frío. Estas son algunas de las referencias que nos sirvieron para la producción de este vídeo. Hasta aquí llega este vídeo. Esperamos continúen con nosotros en las siguientes entregas. Agradecemos su atención y también sus comentarios o preguntas que nos pueden enviar al mail que se muestra en la misma.